Bueno, en cuanto a la unidad 3, que tiene que ver con herencia, aquí está el temario, tiene que ver con definición, que es una clase base, que es una clase derivada. Ya habíamos visto desde la vez pasada que eran estos dos tipos de clases, que también recibían otros nombres, como clase padre, clase hija, superclase y ¿cuál otra era? Clase derivada. Dentro de su clasificación de herencia también hay herencia simple y herencia múltiple, ya lo habíamos hablado la vez pasada. La herencia simple es la que utiliza Java, donde solamente puedes tener un solo hijo, o más bien un solo padre, perdón. Y la herencia múltiple puedes tener diferentes padres, pero en Java no aplica. Ahora viene aquí reutilización de métodos de miembros heredados y referencia al objeto de la clase base y constructores, destructores y redefinición de métodos en las clases derivadas. Esta parte desde el 3.3 hasta 3.5 medio lo vimos ahí porque ya vimos cómo están los constructores, que no se heredan y cómo trabajarlos. Referencia al objeto de la clase base también lo hicimos con la palabra reservada super, pero ahorita voy a explicar un poquito más cómo funciona eso. Y este último lo voy a definir ahorita porque esto no lo hemos visto. Antes de comenzar ya de lleno con eso, necesitamos definir dos palabras importantes. Una que se llama sobrecarga, que ya habíamos trabajado desde varias clases, y una nueva que se va a llamar sobreescritura. La sobrecarga, nosotros definimos que son varios métodos que tienen el mismo nombre, pero con diferente lista de argumentos, es decir, como en los constructores. Si tú quieres tener sobrecarga de constructores, pues vas a llamarse igual, pero uno va a tener que recibir un entero y otro va a tener que recibir un string, otro va a tener que retornar, perdón, de recibir un flotante. O en el caso de que tengan que recibirse dos o tres, pues no deben estar exactamente en el mismo orden. Y con eso vamos a tener sobrecarga. La sobrecarga se puede dar con o sin herencia. La sobreescritura no. La sobreescritura tiene que haber herencia. Y la sobreescritura nos dice que podemos redefinir el método heredado para tener un comportamiento diferente. Esto es, si lo que hace la clase padre no se acomoda a lo que yo estoy haciendo, puedo cambiar ese comportamiento. No es sobrecarga, es sobreescritura. Lo voy a tratar de definir estos dos elementos, pero ahora con código. Entonces voy a irme para acá. Voy a cerrar voy a generar uno nuevo. Voy ahora ya en el bórrame 12. Ok, voy a crear una clase. Voy a poner aquí clase padre. Voy a poner aquí que tiene un método. Y voy a poner aquí un system.out. Soy método 1. Hasta ahí estoy creando una clase común y corriente que tiene un método que tiene un system.out. Voy a generar otra clase. Se va a llamar clase hijo. Voy a heredar de la clase padre. Entonces, por defecto, la clase hijo también tiene el método de la clase padre que dice soy método 1. Entonces, aquí yo podría definir lo siguiente. Si yo quiero hacer sobrecarga, voy a poner aquí sobrecarga. Sé que para tener sobrecarga es el mismo nombre, va a ser método 1, pero con una lista de parámetros diferente. Entonces voy a poner aquí public void método 1, así se llama el método que está aquí, método 1. Entonces, aquí en el método 1 voy a tener un entero X y voy a poner ahí un system.out que diga soy método 1 más el valor de X que se envíe. Entonces, en realidad yo ya tengo dos métodos que se llaman método 1 y esto se denomina sobrecarga. Cuando yo tenga el test, voy a generar aquí el test y le genere aquí el main. Voy a generar un objeto de clase hijo
y voy a mandar llamar ch punto. Y ven que ahora tengo método 1 que no recibe nada y método 1 que recibe un entero x. Los dos se llaman exactamente igual y esto se denomina entonces sobrecarga porque tengo la posibilidad de mandar llamar el método 1 que no recibe nada o el método 1 que sí recibe un entero. Pero hay algo interesante aquí. Revisemos que el método 1 está en negritas y el método 1 que no recibe nada no está en negritas. Esto es porque el método 1 está definida dentro de la clase que yo estoy manejando, ch, clase hija. Pero el método 1 que no recibe nada no está definida en esa clase, está definida en la clase padre. Por eso este aparece en negritas, pero esto se denomina sobrecarga. Creo que aquí no debe haber, hasta aquí no debe haber ningún problema porque ya lo hemos venido haciendo. Solo que ahora metemos el concepto de herencia. Antes nosotros lo hacíamos todo en la clase padre, es decir, quiero otro método, pues agarro este, lo pongo aquí, es decir, como si todo este elemento de hijo lo pongo aquí y pues ya tengo dos métodos. Al ser la lista de parámetros diferentes se considera sobrecarga, que es lo que yo tengo aquí. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Sí me escuchan o no? No. Ok. Entonces vamos a proceder entonces al otro elemento. Esto es sobrecarga. Varios métodos que tienen el mismo nombre pero con diferentes listas de parámetros. Ahora vamos a tratar la sobreescritura, donde es redefinir el método heredado para tener un comportamiento diferente. Es decir, ya no quiero que cuando ya me mande llamar al método 1 que no tiene nada, me diga soy el método 1. Quiero que me diga otra cosa, es decir, que haga otra cosa, porque lo que hace el padre ya no me sirve. Entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Para hacer la sobreescritura, lo que tengo que hacer es definir exactamente el método como está en la clase padre. Es public void método 1 que no recibe parámetros, abre llave, cierra llave. Falta la O, método 1. Ahí está. Vean que aquí sucede algo interesante cuando yo coloco este elemento. Primero me lo marca en amarillo porque aquí tiene un foquito y tiene una flechita hacia abajo. Si yo dejo ahí el cursor me dice múltiples anotaciones. Dale clic aquí y lo único que me está diciendo aquí es que hay un elemento que está sobrescrito. Es decir, en la clase padre hace esto, pero en la clase hijo ya no existe, es un borrón y cuenta nueva, es decir, este método ya no hace lo que hace el padre, solamente hace lo que está aquí. Entonces voy a poner aquí un south que diga, este método es nuevo. De tal forma entonces que acá en mi clase test voy a generar también la clase padre. Y a CP, o sea, si a la clase padre le voy a mandar llamar el método 1 y a la clase hijo también le voy a mandar llamar el método 1. Vean que ya está en negrita también ese, significa que ya también está definido ahí. Entonces, para la clase padre va a mostrar que es el método 1 y para la clase hija va a mostrar que ya es un método nuevo, ya no es el mismo método anterior, vean. Para la clase padre entonces dice soy método 1 porque es el original. Cuando yo pongo aquí ch, que es de la clase hija, método 1 ya no hace esto de acá, sino que hace ahora lo que dice este método es nuevo. Entonces cambiamos el comportamiento original que venía en el padre por un comportamiento nuevo en el hijo. Esto es, cuando yo tengo, por ejemplo, imaginemos que tengo la clase figura geométrica, que saca un perímetro y un área, pero luego ya llego al triángulo, pues el triángulo lo hace diferente que el rectángulo o que el cuadrado. Entonces lo que tengo que hacer es sobreescribir esos métodos porque originalmente como estaban ya no me sirven, ya se sacan de forma diferente. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el ejercicio que hicieron del supervisor. Si viene a lo mejor un bono, pues el bono no es lo mismo para un cajero que el bono para el supervisor. A lo mejor se tienen que pagar impuestos diferentes. Y entonces se tiene que sobreescribir para que se genere el nuevo cálculo de forma adecuada. Para que no todos tengan el mismo cálculo. Entonces, la sobreescritura me va a permitir a mí cambiar los comportamientos del padre. Si lo hablamos en términos coloquiales de ejemplos prácticos de la vida,
vamos a definir que si se fijan ustedes con sus padres, pues sus padres hablan y caminan, pero ustedes como hijos no hablan y no caminan igual que sus padres. Y seguramente sus hijos de ustedes no van a caminar y no van a comer exactamente o no van a hablar igual que ustedes, porque cada uno es independiente, cada uno es diferente, por eso tienen que redefinirse los métodos. Aun cuando va a existir el método caminar, pues sí, pero caminamos diferentes, unos de brinquito, otros arrastrando los pies, de diferente forma. Entonces, ese lo vamos a tener que hacer cada que nosotros queramos cambiar el comportamiento del padre porque ya no nos acomoda el comportamiento del padre, ya no nos funciona y tenemos que cambiarlo por uno que sí nos funcione. ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿Se entiende? Sí. Ok. Ojo, sobrecarga y sobreescritura son dos elementos que se pueden parecer mucho, que tienen mucho que ver porque se habla de los métodos, pero son cosas totalmente diferentes. Uno es el día y otro es la noche. No tienen nada que ver entre uno con otro. Entonces la sobrecarga me va a permitir que tenga diferentes posibilidades con el mismo método. La sobreescritura me va a permitir cambiar los comportamientos del padre. Ahora, ojo, aquí importante. Ayer alguien preguntaba, oiga, pero está de flojera para el supervisor, para el perro y para todo, estarle poniendo system.out para cada una de las características. ¿Habrá alguna forma de cambiarlo y hacer más fácil eso? La respuesta va a ser sí. Imaginemos lo siguiente, voy a borrar esta parte. Yo tengo dos clases. Le voy a poner aquí CP de la clase padre, bueno, voy a poner system.out y le voy a poner aquí CP. Voy a mostrar CP. ¿Qué significa CP? Pues que va a mostrar este elemento. Cuando yo lo ejecuto, vean lo que va a mostrar. Va a mostrar clase padre arroba 7857E922. Esto significa que es como la dirección de donde realmente está este objeto, pero pues eso no me sirve. Esto lo saca de un método que se llama .toString. El método toString lo que hace es retorna una representación en string de ese objeto. Entonces cuando yo le pongo el toString y lo vuelvo a ejecutar, vean que imprime lo mismo. Esto es, el método toString se va a mandar llamar de forma automática de los objetos cada que tú quieras hacer un system.out o lo concatenes con un string. Entonces, este elemento que está aquí es igual que si yo no lo tuviera. De todos modos, se va a mandar llamar porque está en un system.out y lo que hace es mandar llamar al método toString para pintar el objeto. Pero ese método toString está definido en la clase Object, recordando que la clase Object es la clase padre de todas las clases. Entonces, por eso en todos los objetos que heredan de ella hace lo mismo. Pero yo lo voy a cambiar. Aquí en la clase padre lo voy a sobreescribir. Public string toString. Vean que aquí ya aparece otra vez la rayita. Me dice esto es una sobreescritura. ¿Por qué? Porque originalmente mostraba nomás la dirección y ahora va a mostrar lo que yo quiera. Ojo aquí, lo que me recomienda con el foquito es que pongamos un arroba. Voy a poner aquí un arroba. Override. Esto es para que entiendas tú de forma rápida cuando estás leyendo el código que esto está sobrescrito. Da igual si está o no está. Pero si está, es muy fácil saber cuál método está sobrescrito y cuál método no está sobrescrito. Por ejemplo, si yo aquí le pongo aquí arroba override, esto me marca un error porque esto no está sobrescrito. Y yo le dije, es que esto está sobrescrito. Entonces el ID, no, pues no está sobrescrito porque método 1 no existía en la clase padre, que sería object. Entonces aquí yo ya sé que esto está mal y fue porque me faltó una letra o porque está mal escrito el nombre o por algún motivo. Yo ya sé que eso es lo que está mal. Entonces, cuando yo pongo el override, me aseguro que lo que yo estoy escribiendo a continuación está sobrescrito. Por eso es importante colocar la palabra override. No solo para leer rápido el código y saber cuál es el método que se sobrescribió, sino que también me asegura que está sobrescrito, que el contenido del siguiente método es correcto. Entonces aquí voy a poner aquí return. Este método está sobrescrito. Porque debe regresar un string.
Entonces, cuando yo lo ejecuto otra vez, después de guardarlo, vean que ya no me aparece la dirección, me aparece este método está sobrescrito porque yo ya sobrescribí ese elemento. Imaginemos que la clase padre tuviera a lo mejor un número, por ejemplo, private, doble x, y tiene un valor de 3.33. Y luego tiene otro, private, a lo mejor string, n igual a, no sé, nombre. Y yo quiero que en el toString se aparezca todo. Entonces lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Pues decirle n más x. Recordando que este n es un string. Al ser sumado con un número, este número se va a convertir en una cadena, en un string, y se va a juntar. Entonces yo ya puedo mostrar todos los valores de un solo golpe. Le voy a dar run y vean que ahora va a aparecer nombre 3.333. Esto ya es cuestión de formatearlo. Por ejemplo, yo aquí puedo definir, ¿verdad? Que me aparezca el nombre, pero que no lo quiero junto. Entonces va a llevar un espacio y luego va a llevar el número. Y con eso ya me regresa este valor. ¿Sale? ¿Qué pasaría si en vez de ponerle CP pongo CH del hijo? Lo voy a ejecutar y veamos que va a ser exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque como fue definido en el padre, en el hijo también ya está definido. Entonces, como se cambió el padre, pues ya el hijo ya lo incluyó. Pero si en la clase hijo también quiero sobreescribirlo, también se puede. Entonces me voy a ir a la clase hijo. Aquí, public, string, toString. Me recomienda que ponga ahí el arroba override, tanto en este como en el que está aquí arriba. Y aquí entonces voy a poder retornar otros valores. Supongamos que en la clase hijo que tengamos aquí también tengo algún valor. Por ejemplo, voy a poner aquí private. Caray, toda la P. Private int v. Y ya tienen valor por ahí a lo mejor de 2000, perdón. Entonces aquí yo ya puedo retornar ese valor. Return v, pero recordemos que v no se puede porque v es un número. Entonces lo tendría que convertir a cadena para que lo pueda regresar. Entonces ahora sí, cuando yo ejecute esto, ya no me aparece el nombre, sino los 2000 porque yo ya lo cambié el comportamiento en la clase hijo. Es decir, en la clase padre me muestra nombre 333 y en la clase hijo me aparece 2000 porque es el valor que yo quise. Ahora, para complementar esto es interesante porque yo puedo mandar llamar, recordemos, a los métodos que tiene la clase padre. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque una vez que yo ya puedo completar esto, me falta aquí el nombre y me falta el valor del número doble que estaba definido en la clase padre, de estos dos, x y n. Aquí yo ya no podría utilizarlos, entonces lo que voy a hacer es retornar super, es decir, que vaya a la clase padre, ejecute el método toString, que me va a traer un string, luego le sume v y luego le sume este espacio, que obviamente este ya no ocuparía, pero aquí sí ocuparía un espacio para que no quedaran juntos, que no quedara pegado. Entonces veamos ahora. Le voy a dar aquí run file y vean que ahora sí me aparece el nombre, me aparece el 3.33 y me aparece el 2000, que son los valores que tiene la clase hijo. Si yo en vez de la hijo muestro el padre, le voy a dar aquí correr, pues en el padre no me aparece el valor de v porque ese no lo tiene, pero sí tiene nombre y sí tiene el 3.33 que yo necesito mostrar. Entonces en los ejercicios que nosotros tenemos herencia, si nosotros vamos sobreescribiendo los métodos que nos interesan, es más fácil trabajarlo porque no tengo que rehacerlo todo. Entonces, en la pregunta que alguien decía ayer, oye, ¿cómo puedo entonces hacer eso? Pues bien fácil. En cada una de las clases sobrescribe el método toString, pero ve que retorna el string, no lo pinta. A diferencia de este. ¿Por qué? Porque dijimos, no es importante que lo pinte, es importante que lo regrese. ¿Qué haces con él? Bueno, pues tú lo quieres pintar, lo pintas desde aquí.
Si no lo quieres pintar, porque a lo mejor lo ocupas para otra cosa, pues no lo pintas. Entonces, eso es lo importante en este tipo de ejercicios. Retomando un poquito, veamos aquí, pues ya ahora sí ya podemos redefinición de métodos en las clases derivadas, es decir, en las clases hijos se puede cambiar el comportamiento de las clases padre. Los constructores siguen siendo el mismo concepto y dice aquí referencia al objeto de la clase base. ¿Cómo hago eso? Con la palabra reservada super. Super punto y yo puedo mandar llamar el método que yo quiera. El método que yo necesite de la clase padre, en el sentido, por ejemplo, de que ya lo sobreescribí. Como aquí ya no, el toString ya nada más utilizaba v y ¿dónde quedaron los otros valores? Ah, pues lo puedo mandar llamar a través de la palabra reservada super y así puedo traerme todos los valores. Obviamente para que ustedes tengan una buena visualización, pues aquí n y x podrían decir, por ejemplo, el nombre es S y aquí después poner el valor es y con eso entonces ustedes van completando sus frases. Cuando ustedes lo ejecuten, pues vean que ahora dice el nombre es tal, el valor es tal. Y aquí ya en una sola línea va a mostrar todos los valores o todos los elementos que tiene cada una de las clases. Lo interesante aquí de esta pequeña explicación es que entendamos la sobreescritura. La sobreescritura es un elemento sumamente importante cuando hablamos de herencia. Es una de las características más importantes que debemos tener muy en cuenta porque podemos cambiar los comportamientos de las clases base o de las clases padre para poder hacer métodos cada vez más interesantes sin necesidad de volver a escribir todo otra vez, como aquí, ¿vale? O aquí. Pues allá estaba bien a gusto, pero aquí ya no. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera que en el método 1 de la clase hijo también se llamara el método 1 de la clase padre? Pues tendríamos que poner aquí super punto método 1 y con eso entonces mandaría llamar primero el método 1 de la clase padre donde mostraría soy el método 1 y después mostraría este método es nuevo, pero solamente cuando la referencia sea de hijo, porque cuando sea de padre pues va a seguir igual. Lo voy a probar. cp.método 1 pues es el método original, el método que bueno, esto no regresa nada. Entonces vean que ahora me dice, soy el método 1, pero si en vez de CP fuera CH, donde ya se mandó llamar también ese, mostraría, soy el método 1 y luego este es el método nuevo. Recordando que con super mandé llamar primero al método 1 de la clase padre. ¿Dudas, dudas? ¿Y cuál sería un ejemplo práctico de eso, profe? En general, por a todos lados. Pues te digo, por ejemplo, tú tienes una clase base, en el caso del supervisor, donde tú quieres que el supervisor sea diferente, pues, o el cajero sea diferente de un empleado común. Entonces, si el empleado común ya le aplicaste un descuento, pero a lo mejor al supervisor tienes que aplicarle un descuento mayor porque gana más. O tienes que hacerle una amortización diferente. Entonces cambias el comportamiento que ya venía arrastrando desde empleado, pero ahí se modifica para que trabaje de una forma diferente.